¿Pueden ver la pantalla? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces el día de hoy vamos a ver vamos a ver cubiertas polideportivos. Cubiertas polideportivos. Seguramente todos saben lo que es un polideportivo. Pues son las cubiertas de las canchitas donde ustedes juegan, de su barrio, no sé, de cualquier otro tipo de escenario para escenario deportivo. Y pues existen diferentes tipos de cubiertas. ¿Listo? Las cubiertas se dividen en diferentes partes. Se dividen en, vamos a ver esta. Se dividen en las siguientes partes. Hay diferentes, como ustedes pueden ver, hay 1000 diseños, o sea, hay infinitos diseños de cerchas, perdón, de cubiertas. Hay diferentes tipos, las que pueden ser planas, cubiertas planas, de forma trapezoidal, rectas, curvas o de cualquier otro tipo de forma que tengan, como esta que es como una S. Hay cubiertas triangulares, hay todo tipo de cubiertas, ¿listo? Entonces las cubiertas se dividen todas las cubiertas se dividen en las siguientes partes. Vamos a tener estos se conocen como los pórticos, ¿sí? Todo esto va a ser el pórtico que va a cargar toda la cercha, toda la cubierta prácticamente. El pórtico se conforma por las columnas y por las cerchas. Esta va a ser la cercha y estas son las columnas. Estas son las vigas que conectan los pórticos. Bien, estas cerchas, esto es lo que vamos a ver, este es el tema de hoy, cerchas, pero estas cerchas que son prácticamente la estructura de la cubierta, pueden ser en diferentes formas, ya lo vamos a ver. Estas son las que son o circulares, triangulares o tienen cualquier otro tipo, ¿listo? Estas cerchas, bueno, las cerchas son las que van a cargar todo que es sobre las cerchas tenemos las correas. Las correas son prácticamente, quiero que lo analicen como si fueran las correas que ustedes tienen. Las correas que ustedes tienen es para ajustar, para conectar prácticamente. Entonces lo que estamos haciendo con esto es conectar prácticamente de una cercha a la otra. ¿Listo? Esta es la longitud de las correas. Entonces las correas me están amarrando estas cerchas que están separadas, pero la forma de amarrarlo es transmitiéndole las cargas. Las correas transmiten las cargas en estos puntos, estos son los apoyos de las correas, ¿sí? Y las cargas son la teja. La teja le transmite las cargas a las correas, que son los elementos longitudinales, y las correas se lo transmiten en estos apoyos, donde se apoya cada correa, le transmiten las cargas a la cercha. ¿Listo? Nosotros vamos a ver cerchas. Las cerchas, como les decía, pueden ser tipo cercha, como todos estos elementos diagonales que conforman la cercha, pero pueden ser también se conoce como cerchas de alma llena. Este también puede ser. Cerchas de alma llena. ¿Qué me dice la cercha de alma llena? Que es solo un elemento. Ustedes pueden ver, es solo un elemento. Esta es mi cercha, solo es un elemento. No es una cercha como lo que vamos a ver, no es una armadura. Y al igual que como lo veníamos viendo, las correas siempre son los elementos longitudinales y sobre las correas tenemos las tejas. ¿Okay? Este es otro, perfiles de alma llena. No carga bien la imagen, voy con la resolución. Perfiles de alma llena, ¿sí? Y sobre los perfiles de alma llena vienen las correas. Listo. Entonces ahí tenemos las diferentes formas de cerchas, pero este es un elemento muy sencillo, prácticamente solo diseñar un elemento. A nosotros lo que nos interesa, o lo que vamos a ver, son las armaduras, ¿sí? Las cerchas tipo celosía. ¿Hasta ahí todo claro? Esa es la introducción de lo que vamos a ver.
Este es el tema. Cerchas. Eso es lo que vamos a ver. Y para analizar las cerchas, quiero que analicemos alguna donde puede ser esta. Bien, antes, es más, esta forma de cercha o de cubierta, vamos a ver por acá. Entonces, como les decía, tenemos nuestros pórticos, que son los apoyos, estos son los apoyos de la cercha, ¿sí? Esta es la cercha, vienen las correas y esta es la teja, ¿listo? Además, nosotros podemos ver a veces que vienen con unas X, estas X se los conoce como contravientos. Los contravientos lo que hacen es, además de darle rigidez, pues están conectando todas las cerchas para que se transmiten también las cargas de esta forma diagonal y que lleguen a transmitirse a los apoyos. ¿Listo? Eso es lo que hacen los vientos, prácticamente conectar de lado a lado toda la cercha de forma diagonal. Bien, pero ¿qué pasa? Estas cubiertas tienen una teja. Toda esta es el área de la cubierta, ¿sí? Todo esto es el área de la cubierta que me están tapando todo el área de la cancha, ¿listo? Entonces, por lo tanto, esta teja va a estar sometida a cargas de área. Nosotros vamos a suponer que todo lo que está actuando sobre la cubierta son cargas tipo área, ¿listo? Después, nosotros vamos a, bueno, yo les voy a dar otra clase de esto, del proyecto. Después de esta carga de área, nosotros vamos a pasar a ver cómo transmiten estas correas a cada apoyo. La correa debe transmitirme a cada apoyo una carga. Pero estas correas son elementos lineales, así que hay que pasar de esta carga que es de área a carga lineal. ¿Listo? Y una vez ya la tengamos carga lineal, vamos a ver cuál es la carga exactamente en el punto donde se apoyan las correas. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora es una introducción. Entonces, como les decía, estas son las tejas. Las tejas deben, primero que todo, soportar su propio peso, porque nosotros no podemos poner esto muy separado, las correas no pueden estar muy separadas, porque generarían que la misma teja prácticamente no pueda soportar su propio peso y pueda llegar a fallar. ¿Listo? Entonces, por eso se pone esta separación de correas para soportar la teja y que la misma teja pues soporte, prácticamente tenga un diseño. En fin, quiero que ustedes me digan, según lo que han analizado en su vida diaria, cuáles son las posibles cargas o eventos o efectos naturales a los que puede estar sometida la cubierta. Los escucho. La lluvia, profe. La lluvia, muy bien, esa es una. Con viento, ¿no? La carga de viento, muy bien. Y bueno, hasta ahí. Entonces la carga de lluvia, como nosotros, como lo acaban de decir, carga de lluvia, se conoce como la carga. El problema no es la lluvia, el problema no es la lluvia, sino el empozamiento. Si esta lluvia, por ejemplo, en este punto, seguramente se puede generar un posible empozamiento y seguramente por eso pusieron toda esta viga canal, que es donde toda el agua de esta parte va a transmitirse a esta canal y seguramente va a tener sus bajantes. Parece que este tubito tiene por aquí un bajante, no sé cómo venga, pero debe tener los bajantes. ¿Listo? Entonces estas cargas de empozamiento aquí, al ser tan planas, seguramente se puede generar una carga de empozamiento. Entonces eso depende de la inclinación y esa es una carga, efectivamente, carga de empozamiento. Tenemos la otra carga que me acabaron de decir, que es la carga de viento. Bueno, primero que todo, la carga de empozamiento de agua, lluvia, viene desde el cielo y va en dirección a la gravedad, ¿sí? Entonces, ella va en dirección a la gravedad, va hacia abajo, muy bien. Pero ¿qué pasa con el viento? Hay diferentes posibilidades. El viento no solo viene desde el cielo, ¿sí? O sea, no solo va a empujar esto hacia abajo, la cubierta hacia abajo, sino que el viento también puede venir por abajo y querer salir. El viento puede, recuerden que el viento se mueve en cualquier dirección y el viento puede llegar y quererse llevar esto hacia arriba.
que es prácticamente la carga de diseño de las cubiertas, porque no sé si han visto que a veces las tejas se levantan. Cuando ustedes ven esos huracanes por allá en Estados Unidos, uno ve que todo se empieza a levantar, todo se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el viento viene hacia abajo, golpea el suelo y quiere irse hacia arriba. Ahí es cuando decimos que es una carga de succión, se conoce como succión, que quiere llevarse la cubierta. Entonces son cargas que van hacia arriba. ¿Listo? Esas son las cargas esa es la carga de diseño generalmente de las cubiertas. Bien, nosotros, bueno, ¿y qué pasa? Estas cubiertas son muy grandes y seguramente tanto para su instalación como para su mantenimiento, seguramente se debe subir mínimo una persona para arreglar las tejas, por ejemplo, para correr una teja, para conectar esto, para cualquier tipo de mantenimiento, se debe subir una persona. Entonces, hay que considerar también a las personas como una carga y se conocen como las cargas vivas. Las cargas vivas, su nombre lo dice, es como si estuvieran vivas, entonces significa que ellas van a cambiar y ellas pueden cambiar en el tiempo. En un tiempo están ahí, pero puede que en el otro tiempo no lo estén. Es como la carga de las personas. Tenemos la otra carga, que es la carga muerta. Prácticamente es lo que ustedes están viendo aquí, que es lo que siempre va a estar. Las cargas muertas son todos los pesos propios, todos los elementos que ustedes puedan ver que están siempre en la cubierta. Esas son las cargas muertas. Muertas porque siempre van a estar ahí, van a estar quietas. Entonces, para llevarlos para llevarlos más a la realidad, más a lo contemporáneo, pues, a la vida cotidiana de un ingeniero civil, es la norma, se conoce como la norma sismo resistente. Es la norma colombiana o el reglamento colombiano de construcción sismo resistente, la NSR10. ¿Sí? Norma sismo resistente del 2010. Se han hecho muchos cambios, dicen que este año iban a sacar la otra versión, 2020 o 2021, pero esta norma se divide en diferentes títulos, del título A al título H me parece que es. El título E es el título de cargas. En este título nosotros podemos encontrar diferentes cargas. Acá nos describen las cargas, por ejemplo, elementos no estructurales, cargas verticales. Por acá tenemos las cargas vivas, entonces dependiendo si son oficinas o centros educativos o fábricas o institución o de comercio, residencial, todas las cargas vivas van a cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un lugar de reunión como gimnasios, ¿qué más tenemos? Balcones, plataformas, escenarios, tienen unas cargas vivas muy altas porque es donde más se van a concentrar el número de personas, ¿sí? ¿Cuál otro? En restaurantes, en centros educativos, en estanterías. Por ejemplo, la biblioteca se debe diseñar con esta carga, que es una carga muy alta. Otro, de industrias, se calculan con la carga muy alta, mientras que la residencial prácticamente son las más bajitas, de 1,8. La residencial, los que ustedes van a estar en su casa de 4 o 5 personas, entonces uno supone que pues esa es la carga de diseño de la estructura, 5 personitas nomás, mientras que en los centros educativos aumenta mucho más por metro cuadrado, porque seguramente va a haber aglomeración de personas, ¿sí? Pero esas son las cargas vivas. Y entonces uno viene y para diseñar las estructuras, uno va a las combinaciones de diseño, se conocen combinaciones de diseño, en las que estos factores son los factores de mayoración de las cargas, y lo que uno hace es mayorar esas cargas, nos está dando como un factor de seguridad de las estructuras cuando las diseñamos, y pues nos da esa seguridad. A pesar de que nosotros tenemos en cuenta todas las cargas, las debemos mayorar, ¿sí? Para diseñar, para tener un factor de seguridad cuando diseñemos. Y pues poder dormir tranquilos después de entregar un diseño. En fin, estas combinaciones de carga lo que me están combinando son todas las posibles
acciones o solicitaciones a las que puede estar sometida la estructura. En nuestro caso, como ustedes bien lo dijeron, la estructura puede estar sometida a lo siguiente. Tiene que ser muy de malas, aunque en estos tiempos lo puedo llegar hasta creer, en que esté sometida a cargas de viento, un huracán, que esté lloviendo, ¿sí? Que se pueda generar emposamiento de agua, que además le llegue el sismo en ese mismo momento y que además haya una persona parada en la parte de arriba. Tiene que ser muy de malas pues para que pase eso, pero en estos tiempos, como se han venido dando las cosas, lo puedo llegar a creer posible. ¿Listo? Y además que el que esté arriba está enfermo. No, solo eso le faltaba. En fin. Entonces tenemos esas cargas y para eso son las combinaciones de cargas. Son todas las posibles condiciones a las que puede estar sometida la estructura. En este caso es nuestra cubierta. Entonces nos dice que son estas letras y vamos a ver qué son cada letra. Cada letra lo que me dice es D, de death, de muerta, son cargas muertas. Aquí lo podemos ver, el peso propio de los elementos, el peso de equipos permanentes, ¿sí? Todo lo que va a estar ahí, permanente. E son las fuerzas sísmicas de diseño. F son las fuerzas debido a fluidos. F son las fuerzas sísmicas, FS, perdón. L son las cargas vivas, live. G de granizo, son las cargas de granizo, por ejemplo en Bogotá, se debe diseñar para granizo. También tenemos las otras cargas, la LE, que es la de emposamiento de agua, la que ustedes me decían, la de la lluvia. LR es la carga viva sobre cubierta. ¿Por qué se hace una diferencia entre carga viva y carga viva de cubierta? Por lo que les decía, la carga viva generalmente es para edificaciones, mientras que la carga viva de cubierta es para una personita nomás, una persona que va a estar arriba de la cubierta. Es diferente a las personas que van a estar, por ejemplo, aquí abajo. Es muchísima aglomeración de personas en comparación a las que se pueden ubicar en la parte de arriba de la cubierta porque no está diseñada para eso. Entonces, por eso se hace una diferencia entre carga viva de cubierta. Tenemos también las cargas por empuje de suelo, este es un factor, y tenemos las cargas debido al viento. Entonces, así como ustedes decían, nosotros o se debe tener en cuenta todas las posibles solicitaciones a las que va a estar sometida la estructura y nosotros las combinamos. Por ejemplo, esta combinación me dice que voy a tener en cuenta el peso propio de los elementos, la voy a multiplicar por 1.2, voy a tener en cuenta la carga de viento y esa carga de viento la voy a multiplicar por un factor de seguridad de 1.6. Voy a tener en cuenta toda la carga viva de las personas, que en este caso, como es una cubierta, pues no va a tener carga viva, sino que va a tener carga viva de cubierta. Y esa carga viva de cubierta voy a decir que posiblemente puede que exista la mitad prácticamente de una persona arriba, o sea, muy de malas, mejor dicho, que la persona se está bajando prácticamente de la cubierta. Así que estamos teniendo en cuenta que durante el viento vamos a tener prácticamente una persona o que esté emposada de agua o de granizo la cubierta. ¿Listo? Prácticamente esta es la combinación de carga para ese tipo, pero hay que ver siempre la condición menos favorable para la estructura. ¿Por qué? Porque hay otra condición. Vean que podemos tener que no esté, que esté sometida a 1.2 las cargas muertas, pero que esté una persona, mejor dicho, más de una persona, 1.6 personas arriba, que sea un gordito que estamos subiendo a la cubierta, ¿sí? 1.6 carga normal, o dos flaquitos, ¿sí? Que estamos considerando eso. Más que durante esa instalación, además esté llegando prácticamente el 80% de la carga de viento de diseño, o sea que esté llegando un ventarrón ahí a la cubierta, pero que no no sea la de diseño, ¿listo? Prácticamente es 0.8. Y con todas estas combinaciones estamos considerando todas las posibles
solicitaciones o condiciones a las que va a estar sometida la carga. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, a partir de estas cargas, que recuerden que primero son cargas de área, la de viento, la de la cubierta, la carga viva, la teja me va a transmitir las cargas a las correas, que son las que soportan la teja, y las correas están soportadas en las cerchas. Otra cosa, ya entrando al estática, a la materia de estática, vamos a decir que las cargas, ¿dónde tenemos? Hay un ejemplo de eso. Como pueden ver en esta imagen, no está muy clara la imagen, pero listo. Esta es la cercha y como pueden ver, las correas están actuando justo en el nodo donde se intersectan los elementos, ¿sí? Aquí se intersectan los elementos, hay un nodo aquí de conexión, y entonces aquí van las cargas de las correas, la transmisión de las cargas a partir de las correas, ¿listo? Si buscamos otra imagen, no sé, a ver si encuentro. Ya. Para entrar más a fondo, o bueno, para entrar aquí, vamos a ver este ejemplo. Existen los tipos de cerchas. Más comunes son estas. Existen diferentes tipos de cerchas. Las tipo W vienen W. Estas son muy comunes, las tipo Howe o las tipo Pratt. Estas son lo mismo, pero son planas, no son triangulares o circulares. Pero las más comunes son las tipo Howe y las tipo Pratt. Las Howe son las que inician sus diagonales desde abajo y las tipo Pratt las que inician sus diagonales desde arriba. Howe abajo, Pratt arriba. Entonces, si venimos a esta cercha, quiero que me digan si es tipo Howe abajo o Pratt arriba. ¿Qué tipo de cercha es? ¿Tipo Howe? Howe abajo, Pratt arriba. Inician de arriba las diagonales. Entonces, esta es una cercha tipo Pratt. ¿Sí? Son cerchas. Vean que hay unas correas que me están transmitiendo las cargas de la teja. Y aquí están los vientos, las X que les decía. Y estas cerchas se soportan en las columnas. Estas son las columnas que son los apoyos de las cerchas. Vean que son unos elementos muy esbeltos. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos solo van a soportar cargas verticales, la idea. Pero ya entrando a estática, vamos a decir que las correas deben transmitir las fuerzas no en los elementos, no a la mitad de los elementos superiores, estos son los largueros de las cerchas, no en estos elementos, sino en cada nodo, ¿listo? Así que si ustedes tienen sus cerchas de esta forma, donde las correas están cada metro, por ejemplo, pero no concuerda con los nodos de conexión de los elementos de la cercha, los vamos a correr. Este elemento lo corremos exactamente aquí, este acá y este acá. Esto lo eliminamos prácticamente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la condición para nosotros es que todas las cargas estén simplemente actuando en este nodo donde se intersectan los elementos diagonales de la cercha. ¿Listo? Ahora sí vamos a entrar a nuestro librito de estática que nos gusta tanto, que hemos trabajado tanto con él. Y vamos a entrar al capítulo de cerchas o armaduras, y que es el capítulo 4.10. Vamos a decir lo siguiente. Para poder analizarlos en estática, la materia estática, vamos a tener unas cuantas consideraciones. La primera es decir que los elementos de la cercha, estas diagonales son despreciables, vamos a despreciar el peso, es el peso que vamos a despreciar. Esa es la primera condición. La segunda es que todos los elementos todos los nodos sean articulados, como podemos ver aquí, se conectan a través de pasadores, lo que permite prácticamente un pequeño giro de este elemento, y entonces se supone que esta conexión es tipo articulada. Eso es lo que vamos a suponer. Y que las fuerzas, como les decía, estaban aplicadas
en nodos, no van a estar aplicados a través de la longitud del elemento, sino que van a estar exactamente en la conexión, en los nodos. Esas van a ser las condiciones para trabajar aquí en estático. Y lo que nos interesa es determinar las fuerzas internas de estos elementos para ver si en verdad estos elementos me soportan las cargas, ¿sí? O sea, para yo diseñar las cerchas, yo necesito saber si estos elementos cumplen o no cumplen. Yo los veo elementicos muy delgaditos, así que para saber si cumplen, pues debo saber cuál es la fuerza a la que va a estar sometido cada elemento. Para saber la fuerza a la que está sometida cada elemento, existen dos condiciones: que el elemento esté en tensión o que el elemento esté en compresión. Que el elemento esté en tensión implicaría que lo estamos prácticamente alargando a partir de sus nodos donde se conectan, los estemos alargando o que los estemos comprimiendo, que las fuerzas vayan en sentido contrario a la dirección del elemento y por lo tanto lo estamos comprimiendo. ¿Listo? Entonces, para determinar cuál es la magnitud de su fuerza interna, ya sabemos el sentido. Si es tensión, es positivo, y si es compresión, es negativo. Pero para saber la magnitud, existen dos métodos. Está el método de los nodos y el que vamos a ver en la otra clase, que es el método de las secciones. Son muy fáciles, prácticamente. Son muy sencillos después de lo que ustedes ya han visto. Muy sencillo. Así que vamos a utilizar este ejemplo para los dos casos, para el ejercicio de los nodos y el ejercicio de la sección. ¿Listo? Entonces tenemos el ejercicio de los nodos. Les voy a describir esta solución del libro. Lo primero lo vamos a describir rápidamente. Vamos a pasar acá. Pero primero lo describimos y después lo solucionamos. Entonces tenemos una cercha plana, tipo Howe o tipo Pratt. Tipo Pratt. Eso, muy bien. Igual que el anterior que iniciaba de arriba, así que es tipo Pratt. Y va a estar sometida a dos fuerzas, de 8.000 y de 3.000. Vamos a ir describiendo los pasos. Voy a abrir los pasos. Listo, entonces vamos a decir pasos. Pasos, este es el método de los nodos. Los pasos son: paso número 1. ¿Qué podemos ver aquí? Que pasamos de esta estructura, pasamos a determinar sus reacciones en los apoyos. ¿Qué significa? Que estamos primero, que pasamos a, o creamos, o construimos, paso número 1, construir diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre es un bosquejo de la estructura, pero es libre porque liberamos sus apoyos y los representamos a partir de unas incógnitas, que eran AX, AY y NE, que es el mismo EY. El libro pues ya lo soluciona, ya lo vamos a solucionar nosotros también, y nos dan estos valores de 7.500 y 3.500. Pero entonces nos dice lo siguiente: ¿cómo determinar las fuerzas de los elementos? Por ejemplo, en el nodo A está el elemento que va de A a H y el elemento que va de A a B. Y en el nodo B están los elementos BA, BC, BH y ya, ¿cierto? Hay 3 elementos y acá solo hay 2 elementos. Cada elemento vamos a decir que es una incógnita. ¿Okay? Cada elemento es una incógnita. ¿Por qué? Porque es la fuerza interna del elemento la que queremos conocer.
Entonces, para el método de los nodos, quiero que vean cómo lo hace el libro. Selecciona cada nodo, corta prácticamente aquí exactamente en el nodo y hace un circulito alrededor de él. Y entonces dice que al hacer el circulito, en el nodo A tenemos a X y a Y, y tenemos las otras dos fuerzas. La fuerza interna del elemento que va de A a H, ¿sí? Este era H, de A a H, y de A a B. Pero internamente, en el nodo B, quiero que vean también está el elemento que va de A a B, y por lo tanto está esta misma fuerza. Van en el mismo, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y vean que esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. ¿Para qué? Para que cuando yo la sume, ellas sean cero, como lo veníamos trabajando en el anterior capítulo. Todo era cero, porque está en equilibrio, ¿listo? Entonces, ¿qué más podemos decir? Construimos el diagrama de cuerpo libre, determinamos las reacciones externas, que son los apoyos o las tensiones, o todo lo externo. Y otra cosa, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si el libro nos pide la fuerza del elemento BH, ¿qué pasa? Yo, BH. Bueno, para aclarar, vamos a decir que en el método de los nodos, yo solo puedo tener dos ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque cada nodo se analiza por aparte, se analiza solito. Cada nodo se analiza solo. Cada nodo se analiza solito. Entonces yo digo que cuando voy a analizar el nodo A, yo solo tengo en cuenta el nodo A. Voy a analizar el nodo A, ¿listo? Como es un nodo, las fuerzas que yo corté en este nodo, todas pasan por el nodo, ¿sí? Entonces no tengo ninguna distancia. Así que simplemente puedo tener sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Lo mismo que para B. Cuando yo paso del nodo A al nodo B, yo solo puedo tener en cuenta dos ecuaciones, que son ecuaciones sumatoria de fuerzas en X y en Y, porque todas las fuerzas pasan por el nodo. Entonces no tengo distancias perpendiculares, porque lo estamos haciendo nodo por nodo. ¿Listo? Entonces, al no haber distancias, pues solo tengo dos ecuaciones. Entonces, eso vamos a decirlo. Vamos a decir que el método de los nodos solo tiene dos ecuaciones. Muy bien. Solo tiene dos ecuaciones. Pero entonces, si nos piden, ojo con esto, si solo tenemos dos ecuaciones, solo podríamos tener dos incógnitas para solucionar el ejercicio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nos piden conocer la fuerza BH, fuerza del elemento que va de B a H, y directamente pasamos al nodo B para analizar o despejar esta fuerza BH, ¿qué pasa? Yo todavía no conozco PAB, ni PBC, ni PBH, por lo tanto tengo tres incógnitas, y como les acabo de decir, tengo solo dos ecuaciones, así que no podría solucionar esto a partir del método de los nodos en este punto, saltando directamente al punto B, porque tengo dos ecuaciones nada más por cada nodo. Así que a mí me toca que primero pasar por el nodo A, que solo tengo dos incógnitas, que es la incógnita PAH y PAB, determinar estas incógnitas, que son dos incógnitas, y tengo dos ecuaciones, sumatoria de fuerzas X y Y, despejo PAB, ya conozco PAB, ya puedo pasar al nodo B, y simplemente ya solo me quedan dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces el sistema ya tendría solución, ¿listo? Entonces siempre tienen que tener en cuenta eso. Contar el número de ecuaciones y de incógnitas para poder solucionar. Y la otra
recomendación o aclaración para que lo tengan muy en cuenta es la siguiente. Vamos a determinar las reacciones externas, escoger los nodos de análisis. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que les acabo de decir, no podemos pasar directamente al nodo B sin antes de haber pasado al nodo A. Así que los nodos de análisis pues, van a ser el nodo A y el nodo B. Eso se saca a ojo. Cada uno ya con la práctica uno sabe. Por ejemplo, si nos piden las fuerzas del nodo, la fuerza del elemento HC. HC, listo. ¿Qué haríamos? Nos piden HC, los nodos que están actuando en H, en el elemento HC, es H y C, esos son los nodos. Pero entonces yo voy a tener cuántas incógnitas en cada nodo. Si yo saltara directamente al nodo C, tendría 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, imagínense, y solo tengo 2 ecuaciones. Así que yo no podría determinar nada a partir de este nodo. Si yo salto directamente al H, tendría 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Así que yo no podría tampoco determinar nada. ¿Sí? Pero entonces, si yo salto primero del nodo A, que tenía 2 incógnitas, y como tengo 2 ecuaciones, bien, la soluciono. Después, yo ya tengo esta, pero el nodo H todavía sigue teniendo 3 incógnitas. ¿Sí? Sigue teniendo 3 incógnitas, por lo tanto, no puedo solucionarlo porque yo tengo 2 ecuaciones. Así que me toca saltar al nodo B. El nodo B, recuerden que esta ya la tenía, ya no tiene 3 incógnitas que tenía al inicio, sino que esta ya la saqué a partir del nodo A, esta ya la tengo. Solo me quedan 2 incógnitas, así que paso del nodo A al nodo B, que tenía 2 incógnitas, y de estas 2 incógnitas yo ya las despejo, ya las tengo, así que yo ya tengo esta también y ya tendría esta también. Así que ¿a cuál paso? Si quiero tener la fuerza interna del elemento HC, paso o a C o paso a H. ¿A cuál paso? Díganme ustedes. A H. H, listo. ¿Por qué? Porque solo tengo 2 incógnitas y como tengo 2 ecuaciones, pues ya lo soluciono por ese lado. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las consideraciones? De que siempre vamos a suponer las fuerzas positivas en la dirección del elemento. Vamos a poner eso. Escoger los nodos de análisis y vamos a suponer las fuerzas internas positivas en la dirección del elemento. ¿Por qué en la dirección del elemento? Quiero que vean, cuando analizamos el nodo A, yo digo que ellas van positivas. Efectivamente, recuerden que para llegar a PAB, esta PAB se divide en 2 componentes, en PAB en X y PAB Y, donde la suma me da PAB. Y X, estos son siempre los sentidos, en los ejes cartesianos estamos en el plano. Así que este es en X positivo y en Y también positivo. Pero al pasar al otro nodo, yo supuse en esta dirección PAB, pero analicen esto, PAB, las 2 componentes de PAB son en Y y en X. En la suma de estos dos, pues me da este PAB. Pero en X va negativa y en Y también va negativa, ¿sí? Entonces estaríamos suponiendo que esto es negativo con respecto a los ejes cartesianos, pero le estamos dando es la dirección del elemento. Es positivo en la dirección del elemento. ¿Listo? Esa es. Vamos a hacer el ejercicio. Esa es la condición, recuerden. Vamos a hacer el ejercicio. Este es nuestro ejercicio. Lo vamos a recortar. Este es el ejercicio y lo vamos a hacer acá. No necesitamos más. Solo con los pasos ya tenemos todo.
Y listo. Ahí tenemos el ejercicio. Muy bien. Esto es rápido. Entonces, primer paso, construir un diagrama de cuerpo libre. Como son dos apoyos, decimos que este es el apoyo A, X, a Y, son dos incógnitas, y este que es tipo patín, solo tiene una incógnita, que va en sentido Y. Decimos que este es AX, este es AY, y este es EY. Muy bien. AX, AY y EY. Como primero debemos determinar las reacciones externas, recuerden que todo es solo un cuerpo, es todo un cuerpo, y tenemos tres ecuaciones para solucionar todo un sistema, ¿sí? Que son sumatoria de fuerzas en X, en Y, y sumatoria de momentos. Aquí sí hay distancias, por lo tanto tenemos sumatoria de momentos. Así que la ecuación número 1, la sumatoria de fuerzas en X, y tenemos en X, simplemente está actuando a X, decimos que es 0. En Y, ¿qué tenemos en Y? Tenemos la ecuación número 2, que es la sumatoria de fuerzas en Y. En Y tenemos AY, tenemos también menos 8000, también tenemos menos 3000, y tenemos más EY, que es la fuerza del otro apoyo. ¿Listo? Esa es la ecuación número 2. Y la ecuación número 3 es la sumatoria de momentos. Recuerden que es en un punto donde tengamos menor número de incógnitas para que desaparezcan estas fuerzas, debido a que las fuerzas pasan exactamente por el punto que vamos a escoger. Donde escogemos A, estas dos fuerzas se nos desaparecen, no hay distancias, así que decimos que la sumatoria de momentos en A, y tenemos los momentos que me genera cada una de estas tres fuerzas. EY va hacia arriba, así que me genera un momento positivo o negativo. Recuerden, ley de la regla de la mano derecha, sentido antihorario, positivo o negativo. Los escucho. Positivo, muy bien. Entonces tenemos más Y por su distancia perpendicular al punto, es 6 por 4 distancias de 6 pies, entonces tenemos 24 pies, más los momentos que me generan estas fuerzas, que estas van en sentido negativo, en sentido contrario a este, en sentido horario, las dos fuerzas, así que las dos me generan un momento negativo, y decimos que es 8000, que es la fuerza, su distancia perpendicular a este punto son 6 pies, y la otra son menos 3000 por su distancia al punto A, que son 12 pies. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Listo, muy bien. Así que ahora vamos a despejar las incógnitas. Tenemos que AX ya la tenemos. Y de aquí podemos despejar EY. Vamos a decir que EY va a ser igual a, damos todo esto positivo y este a dividir. Así que ustedes me ayudan con eso. Todo entre 6 se me queda 6000, 8000, se me queda 4. Así que es 14.000 entre 4, me parece que es eso. ¿Cuánto da? A mí me da 3500. 3500. El Y 3500, positivo, Y. Y estas unidades son libras. Muy bien. 3500 Y, ya lo tenemos. Y lo reemplazamos en esta ecuación. Así que AY
H es igual a 7500. 7.500, muy bien. Y estas son libras. Excelente. No es más, esto es largo. Con eso ya determinamos las reacciones, externas. Ahora vamos a escoger los nodos de análisis. Dijimos que queríamos determinar cuál era esta fuerza. ¿Listo? ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cómo determinar esta fuerza? Entonces decimos que la fuerza de BH, que queremos conocer, ¿qué valor tiene la fuerza que va de BH? Otra cosa para adicionar. Las fuerzas que van de esta forma, F y J, es lo mismo que F, J, I, ¿listo? Estamos diciendo que la fuerza del elemento AB es lo mismo que decir la fuerza del elemento BA. Cuando pasemos este nodo, ya lo vamos a ver, ¿listo? Entonces dijimos que para determinar esta fuerza en este elemento íbamos a pasar primero, debíamos conocer el número de incógnitas, ¿cierto? En este punto no conocemos esta, ni esta, ni esta, 3 incógnitas, pero entonces nos toca pasar por el nodo A. Para pasar del nodo A, prácticamente necesitamos, del nodo A al nodo B, necesitamos solo la fuerza que va de A a B, ¿cierto? Así que vamos a ir nodo por nodo. Pasamos por el nodo A. Vamos a dibujarlo aquí. Este es el nodo A. En el nodo A están actuando a X, que ya no está actuando. Vamos a tener esta fuerza en este sentido. Vamos a tener esta otra totalmente horizontal. Y vamos a tener a Y. Ya tenemos los valores de estas fuerzas. Dijimos que a Y era 7500. Pero aquí tenemos esta fuerza que es desconocida. Fuerza que varía a H. Acá tenemos la fuerza que va de A a B. ¿Sí? Bien, como les decía, yo podría determinar, bueno, vamos a escribir las dos ecuaciones. Tenemos dos ecuaciones, que es la ecuación número 1, es la sumatoria de fuerzas en X. Decimos lo siguiente, en X, ¿quiénes están actuando? Solo está F a H, que es totalmente en X, y F a B, pero F a B tiene una componente en X y en Y. Así que necesitamos conocer la componente en X de F a B. Para conocer esta componente, decimos que esta fuerza tiene esta inclinación de este triángulo, donde este triángulo es un triángulo, habíamos dicho que era un triángulo, ¿qué? ¿Qué tipo de triángulo es este? Esta es la inclinación de esta fuerza. Así que es un triángulo de base 6, altura 8, base 6, que es de base 6, escribimos aquí. Triángulo perfecto, ¿no? Bases. Es 6, este es 8. Así que es lo mismo que si dividiéramos esto, perdón, si lo dividimos a ambos lados, entre 2, tenemos lo mismo que lo que habíamos dicho, el triángulo perfecto, que es, si dividimos 6 entre 2 me da 3, y 8 entre 2 me da 4, donde la hipotenusa de este triángulo rectángulo es 5. Por lo tanto, la hipotenusa de este otro triángulo pues va a ser el doble, que es 10. ¿Sí? 6, 8 y eso mide 10. Es lo mismo que tener un triángulo 3, 4, 5. Así que para determinar las componentes en X y en Y de esta fuerza, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X, F a H, y le vamos a sumar, más F a B, pero su componente en X, la cual es lo mismo que decir coseno de este ángulo, que es cateto adyacente, es 3 sobre hipotenusa.
todo esto es igual a 0. FAH más la componente en X de FAB. Pero yo simplemente me voy a la ecuación en Y, a la ecuación número 2, la la sumatoria de fuerzas en Y, y digo que en Y solo voy a tener 7500 hacia arriba, y la componente en Y de FAB va hacia abajo, hacia arriba, perdón, hacia arriba. La componente en Y, como decir el seno, de todo opuesto sobre hipotenusa, 4/5. Podrían haber dicho 8 décimos, lo mismo que 4/5. Y ya, y decir que esto es igual a 0. Si a mí solo me interesa, o ahorita la que me interesa prácticamente es FAB, así que yo solo la despejo de aquí. No necesito por ahora FAH, por ahora. Entonces digo que FAB va a ser igual a menos 7500 por 5/4. ¿Cuánto nos da? 7500 por 5/4 me da menos 9375. Y estas son libras. Esta es la fuerza interna. La fuerza interna del elemento AB, que me dice que es negativo, por lo tanto está en compresión. Y yo ya tengo esta, la fuerza del elemento AB. ¿Listo? Así que ahora voy a pasar al otro nodo. ¿Cuál es el nodo B? Vamos a pasar al nodo B. Nodo B. Voy a dibujar el nodo. Y vamos a decir que en el nodo está actuando esta fuerza que va hacia abajo de 8000 libras. Tenemos la fuerza que va de B a C, del elemento B a C, la fuerza que va de B a H, y la fuerza que va de B a A. Recuerden que esta fuerza tiene el mismo ángulo de inclinación. ¿Sí? Es el mismo ángulo de inclinación. Entonces, como decíamos, esta es la fuerza de C, esta es la fuerza de H, esta fuerza me dijeron que era 8000 libras, y esta es la fuerza que va de B a A. Esta fuerza de B a A decimos que es la misma fuerza de A a B. ¿Sí? Esta fuerza de A a B ya la tenemos, así que esta ya la tenemos, es la misma. La suponemos hacia abajo, vean que ahora va en dirección al elemento de B a A, va en esta dirección, que sería en sentido contrario a esta, en la misma dirección pero en sentido contrario. Entonces cuando ellas se sumen son 0, pero nosotros siempre suponemos el sentido positivo del elemento, ¿sí? Hacia afuera. Así que ahora tenemos esto. Esta es la condición del nodo B, esta ya la conocemos. Así que nosotros decimos que esta era negativa, lo que implicaría es que esta fuerza va en sentido contrario. Por lo tanto, esta debería ir en este sentido, pero no lo vamos a reemplazar aquí, obvio con esto. No se reemplaza directamente en el dibujo, sino que se reemplaza en la ecuación. ¿Ok? Se reemplaza en las ecuaciones. ¿Qué pasa? Si a mí solo me están pidiendo FBH solo está prácticamente en la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. No necesito hacer sumatoria de fuerzas en X, porque no lo necesito, solo me piden esto. Yo podría hacerlo en caso tal de que FBC, que la otra incógnita, tuviese alguna inclinación, tendría que hacer sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero como no, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, y vamos a decir que tengo menos 8000 por un lado, por este lado, tengo en sentido negativo FBA negativo porque va hacia abajo, y su componente en Y, que es este mismo triángulo, su componente en Y es el mismo triángulo, así que es 4/5. En Y de esta fuerza, 4/5.
Y también tenemos FBH. Así que aquí tenemos menos FBH. Esto tiene que ser igual a 0. Para despejar FBH, así que digo que FBH me queda positivo y es igual a menos 8000 menos FBA por 4 quintos, ¿cierto? Nada raro, hacer esto a sumar. Y FBA lo voy a reemplazar, 9375, así que digo que FBH es igual a menos 8000 menos FBA, que es menos 9375, y esto por 4 quintos. Por lo tanto, menos con menos me queda más. FBH me queda igual a 9375 por 4 quintos me queda 7500 positivo y menos 8000. Esto me queda menos 500 libras. Que me dice que el elemento está en compresión, una magnitud de 500 libras. ¿Sí? El elemento está en compresión, significa que este elemento BH, yo lo estoy comprimiendo de esta forma, ¿sí? Con una fuerza de 500 libras. Estoy comprimiendo con 500 libras. ¿Listo? Eso es, prácticamente eso es. Si nos pedían la fuerza en el elemento BH, simplemente la despejamos. Esa es la fuerza. Eso es el tema. ¿Cómo les pareció el tema de los nodos? Muy sencillo. Ustedes saben hacer esto prácticamente en el espacio, en 3 dimensiones. Así que, en 3 dimensiones, así que prácticamente trabajar en 2 dimensiones para ustedes es muy fácil. Y listo. Listo, va a modificar lo de la entrega. Gracias por hacerme la aclaración. Lo de la entrega del taller, que es para el miércoles, no para hoy. Ahora cambio esa fecha. Listo, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, a En simple, la otra clase vamos a ver el método de las secciones. profe, a simple Sí. vista, ¿cómo se puede determinar qué elementos tienen reacción cero? A simple vista. Simple vista. Generalmente es cuando, por ejemplo, si aquí no tenemos una carga, seguramente va a ser 0 porque no hay quien le transmite una carga vertical a este punto, y este elemento de pronto puede tener una carga 0. O en este caso, cuando si fuese simétrica la cercha, seguramente este elemento tampoco. Generalmente son los verticales los que no tienen cargas, las cargas internas. Pero por eso es preferible hacer el paso a paso. Paso para calcular las fuerzas internas. Y ver si es 0 o no. ¿Qué otras preguntas? Temas sencillitos, sumatoria de fuerzas en X y Y. ¿Ya? Entonces, listo. La otra clase nos vemos. Vamos a seguir haciendo lo mismo prácticamente. Método de las secciones. ¿Cómo? Ángel te hizo una pregunta acerca del proyecto. No, el miércoles simplemente es decir, por eso era importante que yo les decía que aparezca qué elementos son. Necesitamos saber qué elementos son las correas, de qué elementos está hecha la cercha y qué teja es. Eso es lo que tiene que aparecer el miércoles. Reconocer qué elementos son. Cada parte de lo que ustedes muestren debe tener
una sección, qué tipo de elemento es. Por ejemplo, esta teja puede ser una teja liviana, termoacústica, cualquier otro tipo de teja. Seguramente en los planos están las especificaciones. Si no lo hay, pues ustedes buscan unas especificaciones de teja y las ponen en su proyecto. Las correas, que las correas sean, por ejemplo, perfiles tubulares de 5 por 10 centímetros por 2 milímetros de espesor. Puede ser unos perfiles de correa tubular o tipo C. ¿Sí? Entonces todo eso debe estar escrito qué correas son. Y estos elementos seguramente son angulitos, ángulos, no sé, de 2 pulgadas, de 2 por 2 por un octavo de espesor. Entonces ustedes dicen, es una cercha, por ejemplo en este caso cercha circular, con teja termoacústica, correas de 5 por 10 por 2 milímetros de espesor y elementos de la cercha angulares de 2 por 2 por un octavo. Ya, esa es la descripción de su cubierta. Entonces es importante que vean las especificaciones de esos planos que ustedes están mostrando, y si no aparecen en sus planos van a tomar las especificaciones de otros planos donde sí aparezcan, porque eso era lo que tenía que ir en la entrega, y le van a poner las mismas especificaciones. Dicen que son las mismas correas, las mismas tejas y los mismos elementos. En caso tal de que en el suyo no aparezca. Profe, ¿solo el nombre o una vez con la carga de la teja? Por ejemplo, en el caso de la teja. Por ahora solo el nombre. Si encuentran toda la especificación, mucho mejor. Que de una vez debajo pongan cuánto pesa o todas las propiedades. Ah, listo, vale, profe, gracias. Bueno, listo. ¿Listo, muchachos? Entonces, que estamos bien. Hasta luego.